nuestra planeación de las técnicas quirúrgicas, porque ese es el tema, exodoncia y las técnicas quirúrgicas son fundamentales. El conocimiento, así como conocer anestesia, anatomía, fármaco, pero las técnicas quirúrgicas son fundamentales. Lo que no hagamos bien en el preoperatorio, o sea, las fases obviamente de la exodoncia, como toda cirugía, es un preoperatorio, un operatorio y un posoperatorio. Entonces, lo que no hagamos bien en el preoperatorio va a influir demasiado en el éxito o fracaso de la fase operatoria. Y también lo que no hagamos bien en el preoperatorio y en la fase operatoria o transoperatoria, como lo quieran ustedes llamar, va a influir bastante importante en el posoperatorio. Entonces, toda la planeación que nosotros hagamos y todo lo que hagamos, la técnica quirúrgica y lo que hagamos obviamente después de la cirugía, pues nos va a llevar a un mejor éxito del procedimiento que hagamos. Por eso, desde el momento que el paciente ingresa a nuestra consulta, pues nosotros tenemos que tener siempre la visión importante, de que todo lo tenemos que planear perfectamente bien. O sea, después no planeamos y vienen las complicaciones durante el procedimiento quirúrgico y obviamente la evolución o la resolución del problema se complica mucho más. Hay cuestiones que a veces nos salen de las manos, pero no debe ser por no planear perfectamente bien una cirugía. Y bueno, así como la exodoncia, pues les decía yo que hay universidades, ya hay escuelas que le llaman exodoncia a la cirugía bucal 1 y exodoncia 2 a la cirugía, o cirugía bucal 1 a la exodoncia y cirugía bucal 2 a todo el proceso de cirugía bucal, que ya es un poquito más complejo. Pero al final son lo mismo en la parte de odontología que concierne al diagnóstico y tratamiento quirúrgico coadyuvante de las anomalías, enfermedades y lesiones de los dientes. Y obviamente diría yo también de los maxilares. Hay exodoncias o hay dientes que van a requerir exodoncia que van a tener complicaciones o implicaciones importantes en el paciente. Ya les comentaba al principio de nuestro programa que la exodoncia, como cualquier otra cirugía, darle la importancia que realmente merece, porque es muy importante que le demos ese plus, porque al final las complicaciones también pueden ser severas en algunos pacientes. Es más, yo he tenido pacientes a lo mejor no con exodoncia, pero sí con sangrados importantes, con fractura de las raíces, con pacientes con infecciones muy severas de una mala praxis o una mala práctica de lo que viene siendo la exodoncia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos que no nada más vamos a sacar dientes, que tenemos que entender que es un paciente, un ser humano. Obviamente nosotros tenemos que resolver esa situación mediante la extracción de un órgano dentario y que ese paciente tiene antecedentes de vida, de edad, obviamente, que pueden ser de importancia para nosotros al momento de que nosotros hagamos una exodoncia dental. Y por eso debemos de tener varios puntos. Jefa, sí pasó la diapositiva. Estoy en preparación del paciente, control de infecciones. Perdón, no lo vi. Sí, ahí estoy. Sí, ok. Muy bien. En preparación del paciente, o sea, lo que viene siendo la historia clínica, el consentimiento informado. Fíjense ustedes que las complicaciones cuando se presentan en el paciente
lo primero que en la CONAMED o ante cualquier instancia civil o penal, vamos, que podamos tener, lo primero que te piden es la historia clínica. Y la historia clínica debe estar completa, no debe ser esas historias clínicas que ustedes les venden ahí en el depósito dental, ¿no? Que son unos cartoncitos o unas cuantas preguntas. La historia clínica, la CONAMED o las instancias legales te la piden una historia clínica completa, como si fuera la de un médico, y obviamente que tenga un odontograma perfectamente lleno. Y el consentimiento informado debe ser fundamental. Y mucho del éxito o de la resolución del problema, si llegamos a tener un problema legal con nuestro paciente, está en tener una buena historia clínica, un consentimiento informado, bien establecido, con lo que se le va a rezar al paciente y las alternativas que pueden presentarse durante el tratamiento. Entonces, esto es fundamental que ustedes pues le vayan dando la importancia. Lamentablemente somos un área en la odontología, un área de la odontología que no le damos importancia a la historia clínica. Muchas veces por la necesidad de ganar el dinero preferimos iniciar el tratamiento y no hacer en la primera cita la historia clínica y el consentimiento informado del paciente. La otra, pues obviamente, es el control de infecciones. Una de las complicaciones más comunes, pues es las infecciones, las alveolitis, las hemorragias, que generalmente pues, son lo más común que hay en la exodoncia. Ya en cirugía bucal pues, van a ver que hay otras complicaciones mayores, pero nosotros tenemos que tener el cuidado, obviamente haciendo la asepsia, la antisepsia, el tener todo nuestro instrumental adecuado y obviamente tener nuestro instrumental en las perfectas condiciones de esterilidad. Le voy a decir que cuando yo inicié mi carrera en la exodoncia, nosotros no nos enseñaba a ponerlos como ustedes, la bata, los campos estériles, no. Así como llegábamos con el uniforme, la bata de que veníamos de la calle, lo hacíamos. Y obviamente yo he encontrado que en aquellos tiempos, pues yo tenía más complicaciones de infección y de alveolitis que la que tengo actualmente. Entonces, el cuidado del instrumental, el cuidado de nuestra vestimenta, la antisepsia del paciente son fundamentales para que ustedes obviamente tengan un éxito y se eviten pues la mínimo las infecciones y la alveolitis. Y obviamente el manejo traumático de los tejidos. O sea, nosotros tenemos que ser lo más cuidadoso en el momento de que vamos a hacer una exodoncia. La exodoncia no tiene por qué ser brusquedad, no tiene que ser traumática. Realmente el paciente debe de irse con una exodoncia limpia, simple, sin mayor complicación o compleja, si ustedes quieren, cuando ya necesitamos colgajo o ostectomía, pero realmente no tiene por qué haber ninguna situación que nos lleve a complicaciones por no saber manejar bien el tejido blando, el tejido duro, el mismo diente, ¿no? Realmente las complicaciones siempre pueden existir, pero que no sean por iatrogenia. Una cosa es complicación y otra cosa es iatrogenia. La iatrogenia son hacer las cosas mal. Entonces nosotros tenemos que planear siempre que vamos a hacer el colgajo tan amplio como se necesite y tan pequeño como sea necesario. A veces eso no se entiende, pero dependiendo de lo que vayamos a hacer, es lo que vamos a necesitar hacer o realizar en los tejidos del paciente. Y sobre todo, pues que nuestro paciente se vaya bien, evolucione bien y se resuelva el problema bien. Todos esos son principios elementales de las técnicas quirúrgicas que debe tener nuestro paciente al momento de que entra con nosotros y así debe retirarse sin mayor complicación, sin mayor molestia y venir a la consulta 7 días, una semana después, 10 días, no sé, dependiendo cada proceso que vayamos a realizar y que el problema se haya resuelto perfectamente. Como ven, esta diapositiva, Galeno ya lo decía, fíjense, Galeno en la prehistoria, en la antigüedad, en la antigua Grecia, Galeno decía
si no se conoce la posición exacta de un nervio, una arteria, una vena grande, un músculo importante, puede ser que uno ayuda al paciente bien a morir o mutilarlo en vez de salvarlo. O sea, aquí es donde vuelvo a lo mismo que siempre les he dicho. El conocer las técnicas quirúrgicas, conocer la anatomía, la farmacología, los principios básicos, elementales, nos van a llevar a la resolución del problema. Ya Galeno, ¿sí?, muchísimos años antes en la historia, ya no empieza a mencionar la importancia de saber, aquí mínimo le está dando a entender la anatomía, que la anatomía unido a las técnicas quirúrgicas, unido a la farmacología, pues nos ayudarán, y a la anestesia y a muchas otras partes fundamentales de la exodoncia o de la cirugía, pues obviamente nos van a ayudar a resolver todas esas complicaciones que podamos tener, ¿sí? O llevar a nuestro paciente a buen término, a no lesionarlo, a no lastimarlo y sobre todo a que al paciente pueda resolverse el problema de la exodoncia sin mayor complicación. Y como les decía, decía un cirujano muy importante, cirujano que no mete la mano, mete la pata. Entonces, eso es algo básico, elemental. Hay que ver, hay que explorar al paciente, hay que tocar, ¿sí? Hay que palpar al paciente, obviamente, la zona que vamos a elegir. Porque yo sé que muchas veces una radiografía es suficiente, pero a veces el paciente se presenta con otras patologías asociadas. Puede tener un quiste, puede tener una infección, puede tener algún tumor o algo parecido que pudiera manifestarse, y nosotros tenemos que pensar, yo no más en la exodoncia, sino pensar obviamente en otras complicaciones que pueda tener. La historia clínica, ustedes saben que es fundamental conocer los antecedentes de nuestro paciente, su historial, tanto patológico como no patológico, para que sepamos a lo que nos enfrentamos. Actualmente en nuestra vida actual estamos viviendo mucha gente arriba de 80, 90, puedo decir que hasta 100 años, algunas gentes. Entonces todo eso hace que la gente permítame tantito. Entonces, es muy importante, pues, la historia clínica, no perder de vista ninguna patología. Yo hace unos 4 o 5 meses fui a una cirugía, esta era una cirugía bucal de un labio, doble labio, no sé si lo relacionan. Doble labio es que el paciente se le ve un labio arriba y un labio abajo, que es la mucosa realmente que sobresale del labio. Ese doble labio fue operado un muchacho de 22 años, joven, sin ninguna complicación sistémica de importancia para el padecimiento. Ok, hicimos la cirugía, yo sé que el labio sangra mucho, digo, bueno, puedo pensar que sangró mucho porque el labio, pues es, así que junto con la lengua, con los carrillos, pues sangra muchísimo. Entonces lo suturé y bueno, el muchacho se fue a su casa. A los 2 días me habla el doctor donde hice la cirugía, que el chavo pues estaba sangrando bastante el labio. Bueno, él fue, lo volvió a dar ahí, se calmó, y a los otros 2 días otra vez. Entonces, bueno, yo le mandé a que le diera, es hasta Chalco, yo estoy aquí en Zumpango, está muy lejos realmente, pues le dije que bueno, le diera etamcilato, que es disinone, 500 miligramos cada 8 horas, y obviamente con eso el chavo se le calmó el sangrado y ya le pudieron retirar los puntos sin complicaciones. Obviamente le dije al doctor que le mandara a hacer unos laboratorios y pues resultó que tenía los tiempos de protombina, tiempo de TP o tiempo de protombina alargado. Un joven de 22 años que realmente pues no aparentaba tener ningún problema que nos complicara el tratamiento. Con esto
les hago ver la importancia de explorar. Si imagínense, así lo exploramos, así hicimos la historia clínica, pues fíjense lo que pasó. Bendito Dios, bueno, el paciente era sano, no había mayor problema, solamente el sangrado, pero bueno, pueden tener otras complicaciones severas. Por ejemplo, las jóvenes realmente, o las mujeres generalmente, pues tienden muchas veces a tomar anticonceptivos orales y eso nos lleva a una alveolitis probablemente. Digo, no es una regla, pero nos puede llevar a problemas de alveolitis, que quiere decir alveolo seco, por tomar anticonceptivos. También hay muchas situaciones de muchachas jóvenes que con su periodo de la regla y todo eso pueden estar anémicas. Aquí es lo que vean la importancia de la historia clínica. Sé que muchas veces nos puede pasar eso, pero que no se nos vayan padecimientos que realmente pueden complicar la existencia. Ustedes saben que una diabetes descontrolada, yo acabo de ver una extracción dental que le hicieron a una paciente con diabetes descompensada y la paciente tiene un proceso infeccioso severo que terminó en un hospital. Terminó siendo drenado ese absceso por un cirujano maxilofacial en un hospital. Pacientes que tienen problemas de tiroidismo, que toman esteroides, o sea, hay una gran cuestión. Aquí es cuando la medicina estomatológica, la medicina interna, que yo siempre he dicho que los dentistas debemos llevar medicina interna, debemos de conocer, o mínimo medicina pediátrica, medicina estomatológica y geriatría debemos de llevar, porque obviamente tenemos que conocer los padecimientos de los niños, de los adultos y de los ancianos y de las mujeres y de los hombres, porque tanto mujer como hombre tenemos padecimientos muy diferentes según nuestro sexo. Y obviamente, como les dije, siempre explorar a nuestro paciente, siempre darle importancia a la palpación, a la auscultación, que son parte fundamental para que nuestra programación de la exodoncia tenga éxito. Y con lo que les decía, el consentimiento informado. O sea, no nada más es poner ahí que el paciente está de acuerdo, hay que poner todas las complicaciones que pueden existir, la infección, que se fracture una pieza, que se fracture la tabla vestibular, que se fracture la mandíbula, o sea, muchas cosas pueden suceder durante el procedimiento de una exodoncia. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, ¿sale?, de que tenemos que decirle al paciente y también al mismo tiempo las alternativas, ¿no? De que obviamente el paciente lo que el paciente pueda necesitar según lo que el paciente desee o quiera hacerse durante o posterior a la exodoncia. Eso es la importancia de la preparación del paciente. Y lo ideal, muchas veces no lo hacemos. Yo lo sé que los laboratorios shows no son fundamentales para el éxito, ¿sí? Sabiendo un paciente joven, yo también no a todos mis pacientes, sobre todo sanos, aunque sean adultos, le pido los estudios de laboratorio. En la escuela lo tenemos que hacer reglamentariamente para que ustedes conozcan los parámetros fundamentales de cada laboratorial y ustedes puedan saber diferenciar lo que está mal y lo que está bien dentro de los parámetros. Y bueno, una de las más comunes es la biometría hemática, que ustedes saben nos va a dar el recuento, obviamente el recuento de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Que al final pues son la capacidad del organismo de llevar oxígeno, hierro, ¿sí?, a las células por medio de la hemoglobina, y obviamente el sistema de leucos, linfocitos, macrófagos para la defensa y reparación de tejidos que se puedan necesitar. Y a la vez una parte importante para nosotros en la biometría pues son obviamente las plaquetas. Las plaquetas nos van a ayudar a la reparación del defecto y al tapón plaquetario para que el paciente no tenga sangrados. La química sanguínea, nosotros pues
lo básico, pedimos de 6. Digo, ahorita no vamos a meter, la química sanguínea puede ser de 12, de 18, de 24, de 36, de 42 elementos. Nosotros realmente con la química sanguínea de 6, donde tenemos urea, ácido úrico, creatinina, glucosa, y obviamente lo que viene siendo triglicéridos, ¿no? Colesterol y triglicéridos, que realmente pues nos ayuda a la glucosa a ver al paciente si no tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 o alguna complicación diabética por alguna enfermedad que pueda tener. Los pacientes con tiroides pueden tener diabetes, entonces tenemos que ver los valores normales de azúcar, de urea y creatinina, que son proteínas de los RNA y DNA mensajeros, como la urea, y la creatinina de la proteína muscular, que se va degradando, son toxinas que libera el riñón y que obviamente nos permiten pensar perfectamente bien en la filtración renal, ¿sí? Que está presentando el paciente. Toda esa alteración, el riñón, acuérdense que es fundamental para la reparación de herida, porque el riñón, aparte del equilibrio ácido básico, aparte de eliminar toxinas, pues tiene una función muy importante, que es la producción de eritropoyetina, que hace que maduren los eritrocitos. Y obviamente los eritrocitos pues van a llevar oxígeno, van a sacar dióxido de carbono, van a dar hierro y van a llevar muchos componentes importantes a los tejidos y a los pulmones. Entonces es fundamental también el equilibrio ácido básico para tener un ambiente, pues digamos, más alcalino, que es neutro, el del ser humano. Entonces por eso es importante. Y los triglicéridos para ver qué tanto nuestro paciente pues, puede ser susceptible a un problema cardíaco, ¿no? Que realmente no es muy representativo para nosotros en la exodoncia, pero pues el paciente tiene que estar enterado de que hay un problema ahí de exceso de grasa, pues de triglicéridos, de colesterol. El tiempo de protombina y tiempo de tromboplastina pues son fundamentales, básicos en los pacientes para ver su sistema de coagulación, que tanto la vía intrínseca y la vía extrínseca, esto lo vamos a ver en laboratoriales exclusivamente, que son la formación del coágulo, el que termine el paciente coagulando perfectamente bien si los tiempos están correctos. Y el tiempo de coagulación pues es una prueba que se punza el dedito, alguna parte del brazo, y se ve los tiempos que generalmente están en 5 o 6 minutos, que generalmente pues son los que nos indican que el paciente, según IBIDUC, 5 o 6 minutos, el tiempo que tarda en coagular nuestro paciente. Esos son los estudios básicos. Ya el electrocardiograma, la radiografía de tórax, realmente son pacientes mayor de 45 años que realmente van a ser sometidos a sedación o anestesia general, o pacientes que tienen un problema cardíaco, sí, un problema pulmonar. Entonces son muy importantes estos estudios. Pacientes arriba de 45 años generalmente, los anteriores, la biometría hemática, la química sanguínea, el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina y el tiempo de coagulación, pues son para cualquier paciente estudios elementales. Ya el electrocardiograma, que nos va a permitir ver la función eléctrica. Si somos electricidad, chavos. Entonces, el electrocardiograma nos va a permitir ver la función eléctrica del corazón si está en buenas condiciones. Obviamente, ustedes no lo van a saber interpretar, quizá cuando ya sean especialistas, nada más lo del área de cirugía, pues aprenderán ciertos conocimientos sobre el uso del electrocardiograma. Pero bueno, en determinado caso, el cardiólogo o el médico internista va a ser el que va a solicitar estos estudios, los va a valorar, así como la radiografía de tórax, que nos va a permitir ver el tamaño del corazón, lo que vienen siendo la aorta, los músculos, obviamente, torácicos, para ver que no haya ninguna alteración de la gente que fuma, de la gente que tiene un infarto, los que tienen el miocardio o el corazón muy grande. Entonces todo eso se va a valorar obviamente por medio del cardiólogo o el médico internista, pero pueden ser estudios
necesarios cuando vamos a someter a un paciente a cirugía bajo sedación o bajo anestesia, o pacientes con riesgos cardiopulmonares, ¿sí? Infartos, angina de pecho, fibrilación ventricular, arritmias, que van a ser necesarios una valoración importante por médico. Por eso dice otras interconsultas. Nosotros realmente, si ustedes ya vieron el tema de los pacientes ideales, ¿sí? Ideales para exodoncia, pues realmente los pacientes ideales para exodoncia son ASA 1 o ASA 2. Acuérdense que el ASA es la clasificación de la Asociación de Anestesia de América, donde clasifica al paciente ASA 1 como el paciente sano, ASA 2, paciente con una enfermedad sistémica, pero que no complica nuestro tratamiento, ASA 3, un paciente con enfermedad sistémica que complica el tratamiento, y ASA 4, un paciente ya grave, y ASA 5, un paciente moribundo. Entonces nosotros realmente, cuando vamos a atender en nuestra consulta, vamos en nuestro consultorio a un paciente, no debe de pasar de ASA 1 o ASA 2, o sea, paciente sano y paciente con una enfermedad sistémica, pero controlado, que no complica nuestro tratamiento. Entonces, aquí es donde yo vuelvo a decirles, siempre les comento, que ustedes tienen que aprender medicina interna. A mí es lamentable que nos digan que nosotros, permítame, que nos digan que nosotros no podemos llevar a cabo un tratamiento con nuestros pacientes, obviamente, ¿sí? Porque no conocemos de medicina. Entonces nosotros tenemos que lamentarle que medicina estomatológica la hayan pasado como una materia electiva, cuando debería ser fundamental, como geriatría, como pediatría, deberían ser fundamental, porque nuestros pacientes actualmente presentan muchos problemas de salud a nivel mundial, o sea, y a nivel nacional ni se diga. Alejandra ya me dice que quedan 9 minutos, voy a seguir, a ver si termino y a ver si programa la siguiente. Alex, ¿sí me oyes? Alejandra, jefa. Ok, vamos a continuar mientras hasta que se acabe, ¿sale? Chao. Okay. Entonces, también así, la importancia de los estudios de gabinete. Ya actualmente nosotros en la radiografía periópica, que es muy útil,